Bueno, en este video vamos a ver cuál es la situación de la iglesia en los primeros 3 siglos. La iglesia nace en el siglo I, es fundada por Jesús. Jesús es crucificado por los romanos, pero la iglesia continúa con los apóstoles y los discípulos comienzan a crecer en número. Los judíos son los primeros en perseguir a los cristianos, pero después, cuando los cristianos no quieren rendir culto al emperador, comienzan a organizar persecuciones. Los cristianos respetan las leyes dentro del imperio, pero se niegan a rendirle culto de adoración al emperador. Por eso es que muchos emperadores comienzan a organizar persecuciones sistemáticas. Las persecuciones son durante 300 años, pero no de forma constante, sino que hay momentos de paz. Las persecuciones también toman formas muy variadas. La primera persecución es la que lleva a cabo Nerón, pero es una persecución local. Solamente se circunscribe a la ciudad de Roma. Y también hay persecuciones que se extienden por todo el imperio, como en el caso de la que llevó a cabo el emperador Diocleciano. En estos primeros siglos, entonces, la iglesia es perseguida. Y van a surgir dentro de la iglesia unos cristianos que, porque poseen una capacidad intelectual, pueden, a través de escritos, utilizar este género literario que es la apologética, que consiste en una defensa. Van a escribir obras dirigidas hacia emperadores, hacia magistrados, hacia políticos, para persuadirlos, para impedir las persecuciones. En algunos casos van a tener éxito. Estos son los llamados padres apologistas, que en esta primera etapa de la edad, que forma parte de la edad antigua y de la edad media, van a defender a la iglesia de sus adversarios. La iglesia tiene entonces enemigos internos, que son las herejías, y enemigos externos, que son grupos religiosos como los judíos, o también los llamados paganos, que son los romanos, y otros grupos como los gnósticos, que son cristianos pero sectarios. Las herejías son grupos que se originan dentro de la iglesia, por eso son internos. Un hereje es una persona que enseña algo contra lo que enseñó Jesús, pero tiene que ser un bautizado. Entonces, la patrística es el tiempo que tiene parte en la edad antigua y también en la edad media, donde se dan dos cuestiones. Por un lado, la defensa de la iglesia, de las calumnias, de las acusaciones y contra las persecuciones. Y por otro lado, es un tiempo de formación doctrinaria. Es el tiempo donde se establecen los primeros dogmas de la iglesia y también es el tiempo donde se va a lograr el canon bíblico. O sería establecer cuáles son los libros que van a formar la Biblia por el hecho de ser inspirados. Esta defensa de la fe que llevan los padres de la iglesia va a relacionar entonces la filosofía griega con el mensaje cristiano. Porque lo que van a hacer es cristianizar el helenismo y helenizar el cristianismo. La cultura que predomina en el Imperio Romano es la cultura heredada de Grecia, porque así como Roma conquistó el país de Jesús, también conquistó Grecia, pero por tener Grecia una cultura fuerte es la que predomina en el imperio en el tiempo de Jesús. Por eso, la iglesia, para poder entrar en diálogo, defenderse y también evangelizar al imperio, debe ponerse
en contacto con la cultura de la época, que es la cultura helénica, la cultura de los filósofos griegos. Por eso muchos de los hombres de la iglesia van a utilizar el mismo lenguaje para poder entrar en diálogo y evangelizar al imperio. Esa evangelización va a tener éxito y en el año 380 el Imperio Romano va a declarar al cristianismo la religión oficial del imperio. Pero no todos los cristianos van a estar a favor, en un primer momento, a favor de la filosofía. Muchos, como Tertuliano, van a ver en la filosofía un enemigo. Van a ver en la filosofía el origen de las herejías. No van a ver una incompatibilidad entre el pensar y el creer, entre la fe y la razón, sino que van a ver que solamente nos conduce a Dios la fe y no la razón. Pero la postura que va a triunfar es la que está representada por San Agustín. San Agustín va a decir que tanto la fe como la razón nos conducen a Dios. La naturaleza humana está herida por el pecado, pero la razón puede hacernos descubrir también a Dios. Por eso, este diálogo que se da entre la filosofía griega y el mensaje cristiano, por un lado va a enriquecer a la iglesia en cuanto a que el mensaje cristiano va a poder entenderse mejor, muchas cuestiones de la fe se van a poder explicar y eso va a ayudar al creyente, pero también en relación al no creyente va a mostrar la compatibilidad que hay y las convergencias que se dan entre el mensaje cristiano y muchos de los pensamientos de los filósofos griegos. San Agustín va a tomar las ideas de Platón y va a mostrar que muchas de lo que compone el pensamiento de Platón puede armonizarse y compatibilizarse con el cristianismo. A partir del año 380 entonces, el cristianismo o la Iglesia Católica comienza a ser la religión oficial del imperio, pero este imperio romano y de Occidente va a disolverse, va a caer en el año 476. Pero la Iglesia va a continuar y va a lograr lo que se llama la cristiandad medieval.